Hola a todos, buenos días. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Buenos días. Vamos a empezar con la clase. Todavía hay algunos que siguen conectando, pero yo los voy a ir aceptando a poco. Ya, hoy día, en base de datos para la gestión, vamos a ver estos 4 temas. Primero vamos a revisar algunas características del dato y sus asociaciones. La clase pasada vimos que era el dato. Hoy día vamos a saber un poco más. Vamos a ver tipos de modelos de datos. Ahí les voy a explicar qué es un modelo de datos. En particular vamos a revisar 2 tipos de modelos de datos que vamos a ver en este curso. El modelo conceptual y el lógico relacional. Y en relación al modelo de datos conceptual vamos a ver una notación para poder dibujarlos. Esto es importante porque este ya es como el primer tema que entra en el certamen 1. Así que ahí vamos a responder todas las dudas que puedan salir. Y finalmente el último tema, semántica de los datos, que está muy relacionado con el modelo de datos conceptual. Tiene que ver con cómo represento yo ciertas características que tienen los problemas o los enunciados. Hoy día hay una pregunta en Socrative, así que si quieren pueden empezar a conectarse desde ya. Yo les voy a avisar en la parte de la diapositiva donde va a aparecer la pregunta. O si ustedes ya vieron la diapositiva, ya saben en qué momento va a aparecer. Ya, partimos con características del dato y sus asociaciones. Ya, entonces, vimos la clase pasada que la realidad tenía datos y los datos se podían transformar en información y nosotros la podíamos procesar con el computador, ¿cierto? Pero para poder escribir qué es un dato hay que considerar como niveles de abstracción. ¿Qué tan metido estoy dentro del problema, o qué tan cerca estoy de la realidad, o qué tan cerca estoy no sé, del computador? Podría llamarse como un nivel de abstracción. Entonces tenemos en primer lugar la realidad, que está construida por personas, objetos, lugar y eventos. Tenemos los metadatos, que en la clase pasada hablábamos del diccionario de datos, que son como los datos de los datos. Como por ejemplo, la estatura es un dato, pero ese dato es un número. Los números son un conjunto de símbolos que van del 1 al infinito, que puede ser positivo o negativo. Todo eso significa metadatos, como el dato del dato. Y finalmente tenemos la base de datos, donde se almacenan valores. No se almacenan, o sea, se almacenan datos, pero no como propiamente tal como los conocemos en el mundo, sino que hay que transformarlos a alguna representación valórica que nos sirva. En el caso de la estatura, por ejemplo, es fácil encontrar la representación de los valores porque son números, pero no sé, por ejemplo, en cualidades que son más abstractas, ¿cómo yo represento un valor de algo bonito? ¿Qué es bonito? En ese caso ahí vamos a tener que llegar a algún acuerdo para poder representar el dato de forma más concreta. Entonces, la realidad comprende el mundo real, el sistema o la organización en la que vivimos, con todos los componentes y el medio ambiente en donde opera. Acá yo les puse tres monitos que son 3 entidades distintas. Vamos a usar el concepto entidad. Es una persona, objeto, cosa, concepto, lugar, evento sobre la cual la organización decide coleccionar y almacenar datos. Entonces, en este caso tengo 3 entidades distintas. Vamos a considerar que esta entidad se llama persona, ¿ya? Entonces, tengo 3 personas distintas, y todas las entidades que están acá dibujadas, esos 3 monitos, son personas. Vamos a ponerle a estas personas características. Entonces, todas van a tener un nombre y un root. A estas características que tienen las entidades les vamos a llamar atributos, que es una propiedad de una entidad y que se desea registrar, y para cada tipo de entidades existe un conjunto de atributos de interés para la organización. O sea, a mí no me interesan todos los atributos de una entidad, me interesan algunos dependiendo del contexto en donde yo estoy moviéndome. En este caso, nombre y root son atributos de persona. Y si se fijan, el nombre es el nombre del atributo, pero Alejandro, Belén y César es el valor del atributo. Entonces acá vamos a distinguir entre entidad, atributo y valor. El root, que está acá marcado, identifica inequívocamente a una persona de otra.
Eso es porque dentro de nuestro sistema de organizativo de Chile o de cualquier país donde no existe root, por ejemplo en otros países le llaman el DNI, el root está asignado solamente a una sola persona. No es posible tener un root asignado a más de una persona. Entonces yo puedo decir el campo root es un identificador que me permite identificar a una persona de otra. Siempre es bueno tener un atributo dentro de las entidades que me sirva para identificar una entidad de otra, porque yo siempre voy a querer saber cosas de alguien en particular o de un rango de personas, y yo necesito poder seleccionar a ese conjunto de personas de alguna forma, y el identificador es la forma más fácil de poder identificar a una sola entidad si necesito consultar algo de esa entidad. Acá también tenemos el concepto de clave primaria, que lo vamos a ver más adelante, pero quédense con que hay un atributo dentro de todos los atributos que puede tener una entidad, que es identificador o clave primaria de la entidad. Después les voy a explicar un poquito más por qué viene el nombre clave primaria. Eso tiene mucho que ver con las bases de datos, pero por ahora quédense con la idea de que hay un identificador. Ya. Eso es en cuanto a dato, entidad, atributo. Ahora nos vamos un poquito más a meterle un poquito más concreto la definición, y vamos a hablar del diccionario de datos. La clase pasada ya les dije lo que era el diccionario de datos, que está relacionado como con los metadatos, como con los datos de los datos. Entonces hay información acerca de los ítems de datos que están en la organización. Se almacena y se mantiene un diccionario o repositorio de datos de la misma. O sea, este diccionario de datos contiene datos de los datos y también son relativos a la organización o problema o contexto donde yo me estoy moviendo. El ítem de datos es la unidad más pequeña de la base de datos. O sea, el dato del dato es la unidad más pequeña que yo puedo almacenar en una base de datos. Y por lo tanto, da significado, tiene significado para el usuario que está manejando el problema, y se refiere al campo atributo de la entidad. Para cada atributo o ítem de datos tenemos que el diccionario de datos va a guardar el nombre, el largo, el tipo, el formato, una breve descripción narrativa de qué se trata el atributo, el rango, el dominio, es un valor único, es un valor nulo. Hay sinónimos de este atributo, por ejemplo, acá les tengo el ejemplo del root. ¿Cuál es la fuente del dato? Entonces, si consideramos nuestro ejemplo del monito este, que era una persona, entidad persona, yo puedo decir que el atributo por el cual voy a estar definiendo todas estas características es el root. El root tiene un formato que es dígito, dígito, punto, dígito, 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 punto, dígito, 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 guión, W de word, de palabra. ¿Por qué no es un dígito después del guión? Porque existe la K. Bueno, y acá hay una definición más exacta. D es un conjunto de símbolos que puede ser los números del 0 al 9, y W es un dígito que es del 0 al 9 más la K. Entonces, ese es el formato aceptado para este atributo. La descripción es un identificador alfanumérico de las personas en Chile. Sinónimos, el RUN, bueno, no sé si ustedes saben, pero root es rol único tributario y RUN es rol único nacional. Nosotros cuando nacemos tenemos un RUN, que es el que nos asigna el registro civil, y cuando iniciamos actividad en el servicio de impuestos internos para poder emitir boletos honorarios, por ejemplo, nos asignan un root, pero da la coincidencia de que el root es igual que el RUN, porque es más fácil asignarlo así, ya que ya tenemos un número único que nos identifica como persona. Es súper sencillo que el número que nos va a identificar como personas que emite boleta también sea el mismo. Pero en general la gente le dice root. La fuente, el registro civil nos asigna un RUN al nacer, y bueno, y eso pasa a ser el root después. Otra información de este atributo es único y no puede ser nulo, o sea, no puede darse el caso de una persona que no tenga root. Probablemente los recién nacidos sí tengan no sé, algunas horas de vida o días, depende de cuánto se pueden registrar, en donde no tengan, pero para considerar una base de datos, no existe una base de datos donde una persona no pueda tener root. Tamaño en la base de datos, 16 bytes. Bueno, esto es ya información que quizás no es tan relevante para nosotros que estamos modelando base de datos, pero sí es relevante para una persona que está administrando base de datos, porque todo lo que nosotros guardamos en una base de datos ocupa tamaño. Entonces necesitamos asegurarnos de que el tamaño que tenga asignado a la base de datos sea suficiente como para poder soportar la cantidad de datos que le vamos a ingresar.
Ya, eso en cuanto al atributo. Ahora vamos a ver otro concepto del diccionario de datos, que es el registro. El registro es nada más y nada menos que una fila de una base de datos, o sea, los datos que contienen la información de todos los atributos de una sola entidad. Y en el diccionario de datos se guarda la información del nombre, la descripción, el tamaño, los ítems de datos y los datos agregados. Por ejemplo, el registro de la entidad persona tiene un root y tiene un nombre, serían esas dos cosas juntas. Bueno, supongamos que esto pesa 16 bytes y esto pesa 108 bytes, esto va a ser un kilobyte según la suma de los tamaños. Y esta es la definición de un tipo de entidad persona. Acá en la base de datos tengo que tener guardado esto de las columnas de la base de datos, de los atributos de cuál es el formato, cuál es la descripción, cuál es el sinónimo de la fuente, todo eso que yo les dije que tenía el atributo en la diapositiva pasada, todo eso se guarda de forma conjunta para definir qué es un registro, qué es una sola unidad de un tipo de entidad. Esto es nada más a modo de definición, porque en realidad a nosotros no nos interesa mucho esta definición, pero solamente se lo estoy contando porque esto también se almacena en la base de datos. Ahora, si nos vamos al nivel más concreto que nosotros tenemos, porque ya pasamos por la realidad, por el diccionario de datos, y nos queda un nivel, nos vamos al nivel más concreto, que es el que nosotros efectivamente podemos ver en una base de datos, y que es la base de datos en sí misma. Corresponde al nivel físicamente donde se guardan los datos. O sea, la base de datos, la realidad existe donde nosotros la vemos. El diccionario de datos es como la definición de los datos y de los atributos y de la entidad de que registro y todo eso. Y la base de datos es donde se guardan los datos en sí de la realidad, pasando por el diccionario porque tienen que cumplir ciertos formatos. Entonces, en la base de datos va a existir un registro por cada objeto o entidad del mundo real. Se almacenan las ocurrencias de datos, incluidas sus asociaciones. Ya vamos a ver qué significan las asociaciones. Y los conjuntos de archivos, porque ya les dije en la clase pasada también que las bases de datos en realidad son archivos, igual que Excel. Entonces, acá también se guardan conjuntos de archivos que están asociados lógicamente entre sí. Entonces, si nosotros teníamos esta realidad, que teníamos la entidad persona, que son estos tres monitos, que tenían los nombres y el root, que son esos valores que están acá, nosotros esto lo podemos llevar a una base de datos, por ejemplo, un archivo que tiene forma de tabla, en donde acá tengo la columna root, acá tengo la columna nombre, y acá tengo tres filas. Por cada entidad del mundo real, entonces se creó una fila, y cada fila va a ser un registro, para almacenar esa información en la base de datos. Entonces, acá vimos cómo desde la realidad pasamos por definición de datos y pasamos a valores que se almacenan en una base de datos. Este es nuestro gran problema en la primera parte del curso, es cómo nosotros desde un problema de la realidad vamos a hacer cierta definición de datos, porque después nosotros necesitamos guardar valores en una base de datos. Y para allá vamos con esta clase. Entonces, tenemos todos los niveles de abstracción del dato, y yo les mencioné acá que existe una palabra que se llama asociaciones, de la cual no les he mencionado nada. Pero la verdad es que las entidades no viven por sí solas. Las personas, obviamente, en el mundo real se relacionan con otras cosas o con otras entidades, realizan acciones sobre otras entidades. Entonces, existen las asociaciones. Quiere decir qué acciones o qué eventos o qué cosas hace una entidad en el mundo real con otras entidades. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo decir que una persona, que es el mito que nosotros ya vimos en toda la diapositiva, vive con otra persona. ¿Y qué estoy diciendo acá? Que esta persona tiene una flecha y sale la flecha y apunta a ella misma. Acá estoy diciendo que esta entidad se relaciona consigo misma a través de una asociación que se llama ViveCon, pero las personas también interactúan con otras entidades. Por ejemplo, una persona alimenta a una mascota, y esto también es una asociación. Acá estoy viendo dos entidades distintas que tienen asociaciones entre ellas. Y bueno, acá nacen algunas preguntas. ¿Con cuántas personas vive una persona? O sea, si yo soy una persona, por ejemplo, una de las personas que teníamos en la diapositiva anterior, Alejandro. Alejandro, ¿con cuántas otras personas viven? Y es así, sin contarlo a él. Alejandro, ¿a cuántas mascotas puede alimentar? O esta mascota en particular, ¿por cuántas personas puede ser alimentada?
Esto a nosotros es como nuestra abstracción, como nuestro esquema mental de cómo pasan las cosas, pero la verdad es que para responder a estas preguntas necesitamos saber a qué realidad estamos modelando. Porque acá, por ejemplo, puede existir la realidad A, en donde hay 5 personas que alimentan una sola mascota, y la realidad B, en donde hay una sola persona que alimenta 3 mascotas. ¿Cuál de realidad es mejor? ¿Cuál realidad es peor? ¿A cuál de estas realidades nosotros le vamos a dar soporte cuando nosotros hagamos una base de datos? La respuesta más correcta sería a todas, pero la verdad es que nosotros no podemos ponernos en todos los casos, necesitamos ponerlo en la mayoría de los casos. Y nuestro modelo de datos o nuestra imagen de cómo debe ser la base de datos tiene que ser tan bueno que nos permita modelar tanto, que nos permita almacenar datos tanto de la realidad A como de la realidad B, como la C, la D o cualquier realidad que pueda salir. Estos son como los conceptos básicos como de entrada para poder hacer modelos de datos, que es lo que viene ahora. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento en algún concepto. Sé que quizás son como muchos conceptos, pero son como los más relevantes para poder realizar una buena abstracción de los datos. Así que, si alguien tiene una pregunta. Ya, igual recuerden que al final de cada tema tenemos bloque de preguntas y puedo devolverme si quieren a contestar cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver tipos de modelos de datos, que es el siguiente tema de la clase. Entonces, cuando a uno le menciona la palabra modelo, a uno inmediatamente se le viene la imagen, las pasarelas, ¿cierto? ahí están los modelos, o las modelos. Pero este dibujo que está acá abajo también es un modelo. ¿Y qué es un modelo en sí? ¿Ya? Un modelo es una representación. Es una representación o abstracción de la realidad. Se supone que cuando hacen estos desfiles de moda, no sé, las empresas que hacen ropa, se imaginan que cualquier persona puede estar usando la ropa y ponen a una persona como, o sea, bueno, obviamente ponen a una persona bonita, no ponen a cualquier persona. O no sé, pueden seleccionar a un tipo de persona particular que le sirva como segmento cliente. Y esa persona va a representar a todo el resto de las personas de la humanidad. Es como, ya, esta es la ropa que hice, pero tengo que mostrarla en algún lado. Ya, entonces voy a elegir un modelo. Entonces, eso es como una definición de modelo, pero también hay otros modelos. Por ejemplo, están los modelos de aviones, los modelos matemáticos, las maquetas, bueno, los modelos de pasarela que ya mencioné. Todo eso es modelo, ¿ya? Y nosotros ahora vamos a hacer modelos de datos. Entonces, un modelo de datos también es una representación, pero es una representación de entidades del mundo real, no es una representación de gente que desfila por pasarela. Entonces, vamos a representar el mundo real a través de un modelo. Le vamos a meter las entidades que pueden ser personas, objetos, lugares, eventos o cualquier cosa que nosotros estemos modelando. Y vamos a dibujar también en el modelo las asociaciones, es decir, cómo se relaciona una entidad con otra. Y también, bueno, los atributos también los vamos a poner. Entonces, la idea es que un modelo sea un esquema básico donde nosotros podamos expresar todo lo que nosotros vemos en la realidad en un esquema. En un modelo de datos se tiene una descripción abstracta de todos los datos relacionados con las diversas actividades que se realizan, o sea, que en una organización se necesita para que esta pueda funcionar adecuadamente. O sea, el modelo de datos que nosotros vamos a hacer está muy regido por el contexto. No me sirve hacer un modelo de datos del mundo, no sé, si estoy modelando vuelos de aviones, no me sirve meter ahí que las personas toman desayuno, por ejemplo. No es relevante para el negocio de los aviones saber que una persona que puede ser un pasajero toma desayuno todos los días en la mañana. Entonces, por ejemplo, ese dato de que toma desayuno todos los días en la mañana no lo voy a incluir en el modelo del negocio de aviones. Y eso va a tener que ser una consideración que nosotros vamos a tener que hacer cuando nosotros hagamos modelos. Vamos a tener que entender más o menos el contexto donde se está moviendo el problema y ahí vamos a tener que hacer el modelo. Ya, modelos de datos, entonces dijimos que sirve para representar. O sea, y acá dice que el propósito del modelo de datos es doble: representar una realidad a través de sus datos y también hacer que los datos sean comprensibles a través de una notación estándar, porque yo voy a utilizar un modelo para que otra persona me entienda más fácil qué quiere decir el problema que estoy representando. Y acá vamos a tener varios tipos de modelos de datos. El primero que vamos a ver es el conceptual.
El modelo conceptual está como súper a nivel de las personas. La idea es que una persona, si yo hago un modelo de datos y se lo muestro a otra persona, la idea es que la otra persona me entienda lo mismo que yo estoy tratando de explicar, porque obviamente los seres humanos entendemos más con dibujos que con palabras, y bueno, y si te tengo que pasar 20 hojas de documentación para que me entiendas un problema, ahí ya vamos a entrar al problema de la interpretación. En cambio, si yo tomo esas 20 hojas, las leo, las estudio y hago un modelo a partir de esas 20 hojas y se lo muestro a otra persona, es más probable que la otra persona entienda lo mismo que entendí yo. Después tenemos el modelo lógico, que es el modelo por el cual se rigen las bases de datos. Eso lo vamos a ver en la próxima semana. Y acá tenemos que tener algunas consideraciones particulares porque las bases de datos quizás bueno, de partida no son seres humanos, entonces no me van a entender si yo le dibujo un monito de persona, palito, a la base de datos no me entiende. Entonces vamos a tener que hacer ciertos cambios en nuestro modelo conceptual para que la base de datos entienda lo que yo quiero representar. En el modelo conceptual y en el lógico se representan exactamente las mismas cosas, pero el segmento público al cual yo estoy dirigiéndome es distinto. Y después finalmente tenemos el modelo físico, que es todavía un poco más concreto, pero un poquito más complejo de entender. Nosotros en el curso no vamos a ver modelos físicos, porque en el modelo físico ya tendría que entrar a definir todas esas cosas de los bytes que les dije en la primera parte de la clase. Y la verdad es que nosotros no es relevante ver ese tema, entonces vamos a ver solamente modelos conceptuales y lógicos. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene como su forma de representar las cosas y tiene su distinto nivel de abstracción. Entonces, estos son como los dos tipos de modelos que vamos a ver. Como les dije, el conceptual es ideal para interactuar con clientes. Si yo voy a una reunión con un cliente y él me explica su problema que quiere modelar y yo se lo modelo y a la reunión siguiente le muestro el modelo, eso está perfecto. Eso es la idea de un modelo conceptual. O para comunicarnos entre nosotros, o no sé, si uno trabaja en un equipo de trabajo de una empresa y bueno, este es el problema del cliente, les voy a mostrar el modelo para que ustedes también entiendan lo mismo. Esa es la idea de un modelo conceptual. Representar la realidad mostrando un diagrama con entidades y sus asociaciones. La representación que nosotros vamos a utilizar en el curso va a ser diagrama de Bashman. En esta misma clase está todo lo que nosotros necesitamos saber de diagramas de Bashman y los acuerdos que vamos a tener para poder hacer los modelos. Y bueno, y el otro tipo de modelo de datos que existe y que vamos a ver en el curso la próxima semana es el modelo lógico relacional. Bueno, y si se dieron cuenta, en la diapositiva anterior decía solamente lógico, pero acá yo le agregué la palabra relacional porque hay varios tipos de modelos de datos lógicos. Pero en particular vamos nosotros a ver el relacional. No sé si se acuerdan de la clase pasada que les dije que una relación era una tabla. ¿Y por qué relacional? Porque la tabla a nosotros no hace mucho sentido, por ejemplo, de Excel. Nosotros crecemos como viendo tablas, entonces el lógico relacional es quizá el modelo de datos para partir aprendiendo base de datos. Es el que más se usa también en la industria. Entonces ese es el que vamos a revisar. El modelo de datos lógico relacional sirve para interactuar con un DBMS, un Database Management System, o un sistema administrador de base de datos. Describe cómo se almacenan los datos de la realidad en la base de datos y cómo se asocian entre ellos. Y de representaciones tenemos las tablas bidimensionales, o bueno, también podemos adaptar un poquito nuestro diagrama de Bashman para poder también representarlo. Obviamente hay que hacer ciertas consideraciones, ciertos cambios, ciertas definiciones para poder hacer que un diagrama que es entendible por personas también sea entendible por base de datos. Y bueno, acá termina el segundo tema de la clase. Este era cortito, solamente para introducir como los tipos de modelo de datos que existen. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Quizá cuando veamos modelo de datos explícitamente, ahí sí van a salir preguntas. Bueno, acá alguien me puso una manito. Profe, no tengo preguntas por lo menos. Ya. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la aclaración. Era una manito así como levantando el dedo. Ya. Vamos a seguir entonces con el tercer tema de la clase. Después de este tema viene la pausa, por si acaso. Que son los modelos de datos conceptuales propiamente tal. Entonces vamos a ver modelo de datos conceptual. Vamos a ver cómo se representan las entidades y las asociaciones con la notación que nosotros vamos a usar, que es la notación de Bashman. Entonces acá la primera cosa que yo les puse
es cómo hacer un modelo conceptual. Este es como el procedimiento, como si ustedes, yo por ejemplo en el certamen les digo, haga un modelo de datos conceptual, estos son los pasos que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Tenemos, bueno, y acá les puse una división, porque en realidad los primeros 3 pasos son iguales para cualquier tipo de notación que yo elija, y el 4 y el 5 ya es como específico de la notación. Entonces, pasos para realizar modelos conceptuales. Leer y entender el problema o realidad que se desea modelar. Y ahí ya tenemos que leer, no sé, en los certámenes la verdad es que la información es súper básica, va a ser un enunciado, una oración, una frase que ustedes tienen que representar con un diagrama. En el mundo real eso es un poquito más complejo porque eso ya es entrevista con personas, hablar con el cliente, hablar con el usuario, explícame bien cómo funciona tu proceso, es un poquito más largo el proceso y también lo vamos a revisar acá antes del certamen, ese proceso. Pero bueno, por ahora quedémonos con que tenemos que leer y entender el problema de la realidad que se desea modelar. El paso 2 es identificar entidades y sus principales atributos. Tenemos que elegir al menos uno que permita identificar a una entidad de otra, o sea, elegir el identificador de la entidad. Y el paso número 3 es identificar las asociaciones entre las entidades. Acá les voy a dar unos tips como también para que ustedes puedan hacer esos 3 pasos. El paso 4 que viene después es elegir una notación para representar el modelo. En este caso nosotros vamos a usar Bashman, pero hay varias notaciones más. Y el paso 5 es utilizar la simbología que la notación permite para representar la mayor cantidad de detalles posibles. Entonces, si nos vamos a un ejemplo concreto, y ya que nosotros vimos que habían entidades que eran personas y alimentan mascotas, bueno, acá le vamos a agregar un poquito más de cosas. Consideremos el siguiente enunciado. Las personas viven en sus casas con sus familias y alimentan a sus mascotas. Nuestro desafío ahora es hacer un modelo de datos conceptual de eso. Pero los primeros 3 pasos los podemos hacer sin necesidad de saber cómo es la notación del modelo. Y las primeras 3 preguntas que nos tenemos que cuestionar son estas. ¿Qué palabras del enunciado son entidades? ¿Qué palabras del enunciado son atributos? ¿Qué palabras del enunciado son asociaciones? Ya, este es un tips, o sea, el tip sirve más como para entidades, asociaciones, para atributos no sirve tanto porque es bastante grande el conjunto de posibilidades. Pero si estamos buscando entidades dentro de un enunciado, por lo general nos tenemos que ir a los sustantivos. Los sustantivos son esas palabras que definen cosas, lugares, eventos, dentro de las oraciones, son como el sujeto de la oración. Entonces, siempre que hagamos un sustantivo, nosotros vamos a sospechar que eso puede ser una entidad. ¿Qué palabras son atributos? Ya, acá la verdad es que es un poquito complicado definir porque a veces los atributos están escondidos. A veces el enunciado dice explícitamente las personas tienen edad, bla, 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 pero a veces, por ejemplo, acá no dice nada. Entonces va a ser un poquito más complicado encontrar atributos, porque los atributos vienen derivados de los adjetivos, de los adverbios, de las preposiciones y de palabras que se refieren al sujeto de la oración. O sea, palabras que se refieren al sujeto y no al verbo. Por ejemplo, esa palabra en se refiere al verbo porque dice viven en, entonces me está diciendo que no, se refiere a la persona, ¿dónde vive? Esto es un adverbio de lugar o modo, no me acuerdo cuál de los dos. Entonces vamos a tener que ser como súper cuidadosos con los atributos, no así con las entidades y las asociaciones, porque nos va a costar un poco encontrarlos, sobre todo en las oraciones donde hay poca información. Bueno, y las asociaciones propiamente tal, estas sí las podemos identificar también fácilmente por los verbos. Son como las acciones que realizan las entidades sobre otras entidades o cómo se relacionan entre ellas. Por ejemplo, aquí yo veo personas viven en casas, yo digo, ya, entonces las personas viven en las casas. Esa es como la asociación entre personas y casas. Bueno, entonces si yo analizo esta oración que es súper cortita, voy a poder identificar de estas 3 cosas, solamente 2. Entonces, si yo veo la lista de entidades identificadas, ya tengo una persona, una casa, una familia y una mascota. Acá vamos a llegar al acuerdo que pese a que en la oración la entidad está escrita con plural, la S, yo cuando hablo de entidad siempre las voy a mostrar en singular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las personas viven en las casas, familias, de hecho están todas en plural. Pero yo acá me voy a referir a la entidad persona, a la entidad casa, a la entidad familia y a la entidad mascota, y esas son como mis entidades bases y entre ellas interactúan. Asociaciones identificadas, tengo estas 3. La persona vive en una casa, la persona pertenece a una familia, la persona alimenta una mascota.
Y eso yo los derivé desde la oración. Si se fijan, la persona pertenece a una familia, no está escrita explícitamente acá, pero yo como que hice una interpretación de que, bueno, si las personas viven en sus casas con sus familias, entonces yo puedo decir que las personas viven con la familia, pertenecen a la familia, como es una asociación que a mí se me ocurre que puede existir y que no escapa tanto de la realidad. Y las otras dos, las personas viven en la casa y la persona alimenta mascotas, estaban escritas explícitamente en el enunciado. Y bueno, ¿y atributos identificados? Ninguno. Acá puse signo de pregunta, porque la verdad es que no hay ninguno escrito así como explícitamente, y la verdad es que no hay ninguno escrito, realmente ninguno está escrito. Pero a veces no tenemos tanta información. Entonces, en ese caso, solamente en el caso en el que nosotros no tengamos tanta información y de verdad necesitemos atributos, por ejemplo, la pregunta del certamen dice, realiza un modelo conceptual del siguiente problema y asocie o sea, y escriba 2 atributos por cada entidad, y en el enunciado ustedes se dan cuenta que no hay 2 atributos escritos explícitamente, ahí ustedes pueden empezar a recurrir a otra estrategia que también se usa, que es a recurrir a nuestra propia experiencia. Obviamente, si nuestra experiencia no es tan grande, ahí podemos recurrir a otras fuentes de datos, investigar de qué significa esta entidad, no sé, en otros problemas, qué atributos tiene, y otras técnicas. Pero bueno, obviamente yo cuando hago supuesto o agrego atributos que no están en el enunciado, tengo que tener súper cuidado de que tienen que estar súper sujetos al contexto y a la realidad. Como les dije, si estoy modelando un negocio de aviones y estoy modelando la entidad pasajero y en el enunciado en ningún momento decía qué atributos tiene el pasajero, yo no puedo decir eh, cantidad de cosas que tomo de desayuno porque ese atributo a mí no me sirve. Y de hecho no sé si es un atributo en sí. Entonces tengo que tener mucho cuidado con mi elección de atributos, que tienen que estar bien acotados como el problema que estoy modelando. Ya, esos fueron los primeros 3 pasos. Si dieron cuenta, no es tan difícil, pero igual hay que tener ciertas consideraciones. Y con eso ya tenemos como listos los primeros 3 pasos. Y ahora viene el paso 4 y el 5. Y ahora vamos a ver notación de Bashman propiamente tal. Entonces ya tenemos nuestro enunciado que dice: las personas viven en sus casas con su familia y alimentan sus mascotas. Y esto es lo que nosotros vamos a tener que dibujar en un diagrama de Bashman, si nosotros utilizamos esta notación. Si nosotros elegimos la opción sin atributos, o sea, es válido que puede haber un problema que no requiera lo de los atributos, nosotros vamos a dibujar las entidades en rectángulos. Entonces vamos a dibujar el rectángulo y adentro del rectángulo vamos a escribir el nombre de la entidad. No es nada más que eso. Si nosotros vamos a dibujar el diagrama de Bashman con atributos, entonces tenemos que dibujar esta caja que está acá. Por ejemplo, mascota tiene el rectángulo arriba, pero abajo tiene otro rectángulo que está conectado a ese rectángulo. Y adentro del rectángulo inferior vamos a escribir los atributos. Si dieron cuenta, en el problema yo dije que no habían atributos, pero yo puse estos que se me ocurrieron que pueden ser útiles para el enunciado. Por ejemplo, a la mascota yo le voy a poner el atributo número de registro, que bueno, ahora no sé, con la ley de tenencia responsable, por lo menos acá en Chile, hay que tener registradas las mascotas con el chip que hay que ponerle a las mascotas, no importa si la hayamos recogido o no de la calle, o si nosotros la vimos nacer o fue comprada. Tiene la especie, que canino, felino, y bueno, todas las demás especies que pueden tener las mascotas. Y tiene un nombre, porque las mascotas obviamente son llamadas por algún nombre. Las personas yo les puse el root y el nombre como atributos. A la casa le puse una dirección y metros cuadrados, que bueno, quizás ese atributo no es necesario tenerlo. Pero igual quería ponerle alguno. Y a la familia le puse apellido 1 y apellido 2. Y esa es mi notación de Bashman para representar entidades. Entonces, hasta acá, solamente cómo vamos a llegar. Este es nuestro acuerdo de notación de cómo hay que hacer un modelo en notación de Bashman. Bueno, en la siguiente diapositiva, que puede ser la misma que le puse recién, pero bueno, acá hay una diferencia. Si bien acá dice entidades con atributos y acá dice entidades con atributos e identificadores, yo voy a elegir un atributo de cada entidad y voy a decir, ese atributo me identifica inequívocamente a una entidad de otra. Por ejemplo, una mascota pelusa de otra mascota mono, son 2 mascotas distintas. ¿Y cómo voy a saber que son 2 mascotas distintas? Porque pueden haber muchas pelusas, pero el número de registro que tiene el chip va a ser siempre único. Entonces a ese le voy a poner identificador y le voy a colocar acá
Simplemente con el diagrama le voy a colocar un ID, que entre corchetes, que me va a señalar que ese atributo es identificador. A la persona le voy a elegir el identificador root, porque yo sé que el root identifica inequívocamente una persona de otra, a la casa la dirección, y a la familia, si se dan cuenta, le puse el identificador a los dos atributos. ¿Por qué le puse el identificador al apellido 1 y al apellido 2? Porque el apellido 1 por sí solo no es suficiente para poder identificar una familia de otra. Probablemente la combinación de dos apellidos se repita también, pero me da menos posibilidades de repetición. Entonces, lo que estoy diciendo yo acá con poner identificador a dos atributos, de hecho yo podría ponerle a todos los atributos identificador si quisiera, estoy diciendo que la combinación de apellido 1 y apellido 2 es única. No sé, Pérez Díaz, por ejemplo, imaginen que es la combinación de apellidos 1, no existe otra combinación Pérez Díaz que, o sea, que me permita identificar como a dos familias distintas. Entonces, si acá cuando tenemos solamente un atributo identificador, estamos diciendo que ese número, por ejemplo, de registro es único, acá yo estoy diciendo que la combinación de apellido 1 y apellido 2 es única también. Bueno, y si tengo tres atributos que son identificados, estoy diciendo que la combinación de las tres cosas, un valor por cada una, es único. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle también cuando hagamos base de datos, pero también quería mostrarle acá que se puede elegir como identificador una combinación de atributos y no solamente a uno solo, cuando no es el caso, o no existe un atributo único. Ahora, este es nuestro acuerdo también para la notación de Bashman de cómo vamos a representar nosotros las asociaciones. Y no es nada más que una línea que une las entidades. Entonces, por ejemplo, mascota, línea con persona, mascota tiene a persona, parece que acá decía alimenta. Acá ese tiene, yo creo que le podríamos haber cambiado por, es alimentada por. De hecho lo voy a cambiar ahora y lo voy a subir de nuevo a la diapositiva. Persona pertenece a familia, persona vive en casa. Entonces, esas son como nuestras asociaciones entre las entidades. Y así las vamos a representar cuando estemos haciendo modelos. Vamos a conectar esto por línea. Pero las asociaciones por sí solas no me sirven como para entregar suficiente información a alguien que me está, no sé, me está escuchando la explicación. Porque, por ejemplo, acá no estoy diciendo en ningún momento, ya, esta mascota es alimentada por cuántas personas, o esta persona vive con cuántas personas en la casa, o esta persona a cuántas familias distintas pertenece. Esa pregunta de cantidad no me la está respondiendo el modelo actualmente, entonces vamos a agregar un tercer concepto, y este es el último concepto que tiene como el modelo de Bashman, que es el concepto de cardinalidad. Entonces, nosotros, además de hacer las entidades, dibujar los rectángulos con los atributos, con el identificador y dibujar la línea entre las entidades, vamos a dibujar en cada extremo de la línea, o sea, justo en donde se conecta la línea con la entidad, vamos a dibujar dos cosas, un círculo o una flecha. Si nosotros dibujamos un círculo, aquí el círculo va a representar que es 1, por ejemplo, cuando la flecha de asociación tiene un círculo a un lado y un círculo al otro, vamos a entender que una entidad de la izquierda se asocia con una entidad de la derecha. En el caso acá, mascota persona, estamos diciendo que una mascota tiene o es alimentada por una sola persona. Y esa es la realidad que nosotros podemos representar con nuestro modelo. Si nosotros tenemos el caso de un círculo a un lado y una flecha al otro, significa que en el lado del círculo una entidad de la izquierda se asocia con el lado de la flecha, muchas entidades de la derecha, entonces la flecha nos va a indicar que hay muchos del otro lado, y por ejemplo acá tengo la casa que tiene uno, y la persona que tiene muchos, entonces yo acá lo que estoy diciendo es muchas personas viven en una sola casa, o en una casa viven muchas personas. Y con eso yo me voy a resolver el problema de que no se va a entender bien cuántas entidades interactúan en el modelo. Bueno, y el último caso que no está acá, pero les voy a poner ejemplos más adelante, es cuando hay flecha y flecha. Y acá yo estoy diciendo que muchas entidades de un lado de la izquierda, por ejemplo, se asocian a muchas entidades del lado de la derecha. Imagínense que una persona viviera en muchas casas. O sea, es un caso posible. Acá debería dibujar una flecha en vez de un círculo. Y bueno, y como les dije, esto tiene una forma de ser leído. No es azaroso que nosotros escribamos como el círculo y la flecha a cualquier lado.
Esto se lee así. Primero partimos por el lado que estamos leyendo. Por ejemplo, si queremos partir leyendo desde la persona, tenemos que ver qué figura tiene dibujada justo en el borde de la flecha donde se conecta con la entidad. Si es un círculo, entonces tenemos que decir una. Después nos vamos a ir al nombre de la entidad, una persona. Después nos vamos a ir a la palabra que está escrita encima de la línea de la asociación, tiene. Nos vamos a ir al otro símbolo que está conectado justo al lado de la flecha, una. Y después el nombre de la entidad, mascota. Una persona tiene una mascota, es lo que dice este modelo. Si nos vamos al siguiente asociación que también estaba, nos vamos a ir de nuevo queremos leerlo de izquierda a derecha, entonces tenemos que ver qué figura estaba acá cerca de la entidad y vemos que es una flecha, entonces vamos a decir muchas personas pertenecen a una, porque es un círculo, familia. Y pasa lo mismo también con otra asociación que es muchas personas viven en una, porque es un círculo, casa. Si lo leo al revés, también se puede. Tengo que empezar por acá y tengo que decir una casa, o sea, en una casa viven ¿cuántas personas? Muchas personas. Entonces siempre tengo que como que fijarme si la línea tiene flechas o círculos. Y acá no existe el caso donde la línea no va a tener una flecha o un círculo. Siempre vamos a tener que dibujar la flecha o el círculo, porque ese es nuestro acuerdo de notación de Bashman que vamos a utilizar para el curso. Ahora viene la pregunta de Sócrates. Bueno, y después viene el bloque de preguntas por si acaso. Pero mientras tanto les voy a activar la pregunta de Sócrates para que la vayan contestando. Y bueno, y si hay alguna pregunta de modelo o de cualquier cosa, también aprovechen también de como de plantearla. No sé si quedó claro como el acuerdo que nosotros vamos a hacer de cómo va a ser nuestro modelo de datos. Ya, ahí se lanzó la pregunta. Se las voy a mostrar por si no se han conectado a Sócrates. Ya, dice, al realizar un modelo de datos conceptual a partir de un enunciado, las entidades son fácilmente reconocibles por A, adjetivos, B, sustantivos, C, verbos, D, a veces no aparecen explícitamente y debemos usar nuestra experiencia previa sujeta al contexto y a la realidad. Entonces, ahí tú tienes que elegir cuál es la correcta. Si hay alguna pregunta de modelo de datos, también no sé si la quieren hacer ahora o no. Bueno, mientras tanto, yo aprovecho que ustedes están contestando para contarles que el ayudante puso un mensaje en aula para que ustedes se inscriban a su grupo de tareas. No tengo abierto aula, lo voy a abrir aula. Bueno, acá está aula. Entonces ustedes se van a la pestaña tareas y se van a la actividad e inscripción de grupo de tarea. Y bueno, ahí tienen que elegir el mismo grupo con su compañero. Si no tienen compañero, inscríbanse en un grupo igualmente y bueno, ahí se inscribirá otro compañero. Nosotros ya tenemos todo planificado las tareas, por si acaso. Estamos esperando un poco a que pasen los contenidos también para poder liberar toda la información. Entonces, eso. La primera cosa que les quería decir o recordar es que se inscriban al grupo de tareas. Las tareas parten este jueves. Este jueves está la primera ayudantía. O si quieren también pueden escribir acá en el foro de consultas si, oye, no tengo grupo, o alguien tiene que hacer conmigo. La idea también es que usemos los recursos de aula. Lo otro que les quería decir es que en información general, acá abajo, les puse la primera guía de ejercicios que es relacionada con modelo de datos conceptual. También está acá en semana 2, aquí. También se las puse justo donde estamos en esta clase. Y bueno, esta guía tiene muchos ejercicios de enunciado. También tiene acá, escriban sus palabras, cada uno, la descripción que ustedes entienden según el modelo, porque son como las dos cosas que nosotros podemos hacer. Bueno, acá hay algo extraño que no hemos visto todavía, hay unas flechas que están blancas.
Pero bueno, la idea es que también vean esta guía si quieren empezar a ejercitar ya de hacer ejercicio. Para las personas que no respondan esta pregunta de Sócrates o que la respondan mal, ahora voy a escribir después de esta clase el lanzamiento como de la alternativa de recuperar actividades en clase. Y la actividad en clase que en realidad vamos a hacer para recuperar una pregunta en Sócrates que no fue respondida es que ustedes pueden ver la guía de ejercicios 1 en este caso, la de modelo conceptual, y ustedes pueden elegir cualquier pregunta de acá y responderla, subirla a la parte que yo les voy a habilitar, y ahí yo se las voy a revisar. Y eso va a contar como actividad en clase, para los que no hayan respondido a la pregunta. Bueno, obviamente todos los que quieran pueden, si quieren hacer ejercicios, me los mandan y yo les doy feedback. La idea también es que vayamos estudiando desde ya para el certamen. Bueno, y esas son como las informaciones y noticias que les quería dar. Faltan 3 preguntas que respondan, pero ya voy a cerrar porque ya tenemos que irnos a la pausa. O si quieren, no sé, falta una sola persona para que responda la pregunta de Sócrates. Bueno, vamos a cerrar esto, pero les voy a mostrar cómo van los resultados antes de cerrar. Casi todos respondieron la B. La B no era la correcta. Y acá está la explicación. Las entidades siempre se infieren por los sustantivos, las asociaciones de los verbos y los atributos de los adjetivos. O vimos que también había muchas otras palabras que podían referirse a los atributos. Bueno, no sé quién es la persona que no ha respondido, pero yo ya voy a cerrar la encuesta porque nos tenemos que ir a la pausa. No sé si hay alguna pregunta antes de la pausa, eso sí. La buena era la B. O sea, la alternativa correcta. Después de la pausa les puedo explicar por qué. Pero bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente a la pausa para poder alcanzar a ver la última parte del discurso. Entonces nos vemos en 5 minutos a las 9:13 según mi reloj. Entonces volvemos a las 9:08. ¿Ya?
Bueno, ya estamos de vuelta, ya son las 9:08. Bueno, en primer lugar les voy a explicar un poquito de la pregunta de Sócrates. La pregunta de Sócrates decía, al realizar un modelo de datos conceptual a partir de un enunciado, las entidades son fácilmente reconocibles por adjetivos, sustantivos, verbos o a veces no aparecen explícitamente y debemos usar nuestra experiencia previa sujeta al contexto y a la realidad. En esta diapositiva, acá, ¿qué palabras del enunciado son entidades? Los sustantivos. ¿Y por qué son los sustantivos? Porque son los que se refieren como a las cosas o a las personas o a los lugares y justamente eso es lo que es una entidad. Entonces, esa era la respuesta correcta. Si no respondieron bien, no se preocupen. Como les dije, hay una posibilidad de recuperar actividades en clases y esta posibilidad es para todos. Incluso si ustedes no vienen a la clase, también la pueden hacer, que es elegir un ejercicio de la guía de modelo conceptual y hacer el ejercicio. Y eso está relacionado con otra pregunta que me hicieron también justo antes de la pausa que haga en el chat. Profe, una consulta, la idea de los enunciados es transformarlos en un esquema que vimos recién, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros vamos a tener en la guía de ejercicios, que es esta, varios enunciados, y la idea es que cada uno de estos enunciados sea un diagrama distinto. Entonces ustedes van a leer el enunciado y tienen que dibujar cuáles son las entidades, entregar los atributos. En la próxima clase les voy a mostrar una herramienta, o si quieren se la muestro al tiro rápidamente. No sé si ustedes conocen una página que se llama draw.io o diagrams.net. Se las voy a dejar también. Acá ustedes pueden hacer fácilmente diagramas de todo tipo. Entonces, por ejemplo, tengo el rectángulo, que le puedo poner persona. Lo copio, lo pego, le pongo mascota al otro. Entre ellos, acá aparece una flechita y hago una conexión. Si fijan, ahí tiene una flecha, pero no es exactamente lo que nosotros usamos. Y acá le pueden poner el círculo, le pueden poner la flecha. Bueno, aquí yo encuentro que son un poquito chicos, así que los voy a agrandar. Y ahí ya este es el modelo que nosotros tenemos. Vamos a separar un poquito el círculo de la entidad para que se vea. Ya, y este es, por ejemplo, el modelo que nosotros estamos haciendo ahora. Les voy a dejar también el nombre de la herramienta, que probablemente el ayudante también se las va a mostrar en ayudantía. Ya, seguimos entonces con la clase, la última parte, que es sobre semántica de los datos. Ya sabemos hacer modelos de datos básicos, pero acá con la semántica de los datos les voy a mostrar algunos conceptos que también pueden ser modelados. Entonces, la semántica de los datos se refiere al significado que tienen los datos en sí mismos y entre sí. Se representa generalmente por símbolos definidos como convención o norma, ya que hemos visto, bueno, ya hemos visto la anotación de Charles Bashman, que es la que estamos viendo, pero existen otras notaciones, por ejemplo la de UML, que también es súper usada en informática, pero es quizás un poquito más complicada de entender. También está la de Peter Chen, que es de entidad de relación y entidad de relación extendida, que esta es más fácil de entender, pero tiene muchos símbolos, está cargada de símbolos. Entonces, la verdad es que nosotros estamos viendo esta porque es como la más sencilla, tampoco es necesario que seamos tantas notaciones, pero acá solamente les quiero decir que existen varias notaciones, no solamente la de Bashman es la que se utiliza en el mundo. De hecho, les voy a subir también pronto ahora los certámenes del año pasado, y ahí nosotros usamos UML, entonces probablemente no entendamos a simple vista cómo fueron resueltos los ejercicios, pero bueno, ahí también les puedo hacer un poco la transformación de UML a Bashman, también para que vean cómo fue hecho el ejercicio. Ya, entonces en cuanto a semántica de datos, se identifican los siguientes tipos de semánticas, que son cosas que nosotros podemos meterle a los modelos y representarlos de cierta forma. La cardinalidad, que nosotros ya la vimos, que también le llamamos conectividad o multiplicidad, el grado, el tiempo, la unicidad y la dependencia secuencial. Estos son como todos los conceptos que nosotros vamos a poder meterle a los modelos de alguna u otra forma. Entonces, si partimos por la cardinalidad, se refiere al número de entidades con las cuales otra entidad se asocia. Y tenemos
tres tipos de multiplicidades, que son las que vimos. Uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, que se refiere a si hay un círculo o una flecha. Entonces, por ejemplo, la asociación uno a uno es cuando hay círculo a los dos lados. Sucede cuando una entidad X se relaciona solo con otra entidad bajo determinada asociación, y esta última solamente lo hace con X. Entonces, solamente hay un paciente en una cama, y en esa cama solamente hay un paciente. Eso es lo que quiere decir acá esa flecha. Perdón, ese círculo, con ese círculo. El siguiente caso es la asociación uno-muchos, en donde se presenta cuando una entidad X se relaciona con varias entidades bajo determinada asociación, pero cada una de estas se asocia solamente con una de la primera entidad. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy diciendo que una persona tiene muchos automóviles, pero ese automóvil solamente le pertenece a una persona. Es según lo que le estoy leyendo acá del círculo y la flecha que está a cada uno de los lados. Asociación muchos, o MN, se dice MN porque en realidad, y no NN porque acá estamos diciendo que son muchos distintos. El mucho de un lado es distinto al mucho del otro, pueden hacer el mismo, pero son números distintos. Bueno, y esto ocurre cuando hay muchas entidades de un lado que se asocian con muchas otras entidades del otro lado. Entonces, por ejemplo, asignatura es inscrita por muchos estudiantes, y esos estudiantes tienen muchas asignaturas. Acá no podría ser solamente un 1, porque si yo pusiera un 1 acá, estoy diciendo que la asignatura solamente puede ser escrita por un estudiante, y eso no ocurre en la realidad, por ejemplo, en la universidad. Y estudiante acá, un 1 tampoco podría estar, porque el estudiante en general nunca inscribe una sola asignatura, inscribe, no sé, 10, no sé cuántas asignaturas. Bueno, 5 es como normal, o entre 3 y 5, yo considero que está dentro del promedio. Pero bueno, este es el caso muchos, donde si se fijan acá queda claro por qué no puede ser el 1 en alguno de los lados. La cardinalidad también tiene otra característica, que es la que la que le adelantó un poquito la guía de ejercicio, que puede ser opcional. Entonces acá aparece el concepto de obligatoriedad u opcionalidad. Y si se fijan acá, está el mismo ejemplo de paciente cama, pero si se fijan acá, el círculo que está al lado de cama está en blanco, no está pintado en negro. Eso para nosotros va a significar que ese lado de la asociación es opcional. Eso quiere decir, el paciente puede estar en 0 o una cama, y no más de una porque es un círculo, y la cama siempre tiene un paciente. No existe el caso en donde la cama tenga 0 pacientes, pero el paciente sí puede estar en ninguna cama. Y eso ocurre porque yo al lado de la cama le puse el círculo blanco. Entonces, como un paciente está en ese círculo blanco, 0 o una cama, ahí se da el caso donde el paciente puede estar, porque el paciente en realidad cuando llega al hospital es paciente desde el momento que pisa al hospital, independiente de que esté en una cama o no. Por eso se da este caso. Este caso de acá, estamos incorporando al problema las personas que no tienen auto. Entonces, una persona tiene 0, 1 o muchos automóviles, porque la flecha también significa 1, pero significa muchos. Y si yo coloco la flecha en blanco, estoy diciendo que también puede ser 0. Estoy agregando la característica de opcionalidad. Pero un automóvil siempre le pertenece a una persona. ¿Y por qué no le podría pertenecer por qué no le podría pertenecer a nadie? Porque este círculo está en negro. Si este círculo estuviera en blanco, yo podría interpretar que el automóvil puede no pertenecerle a una persona. Pero bueno, acá estamos obligando a que el automóvil le pertenezca a una persona. Y bueno, en el último ejemplo no hubo cambios. Acá siempre estamos mostrando que muchas asignaturas son inscritas por muchos estudiantes, o muchos estudiantes inscriben muchas asignaturas. Y acá no se puede dar el caso en donde un estudiante tenga 0 asignaturas. En ese caso nosotros no lo vamos a considerar estudiante. Bueno, la universidad no nos considera alumnos regulares si es que no tenemos asignaturas. Y tampoco vamos a considerar el caso donde la asignatura tenga 0 estudiantes, porque en ese caso la asignatura no se va a dictar. Entonces acá está el resumen. Si nosotros queremos colocar algo obligatorio, o sea, que parta desde 1 en adelante, si dibujamos un círculo negro, es un 1 obligatorio, una flecha negra es un muchos obligatorio. Si dibujamos un círculo blanco, es un 1 opcional, y si dibujamos una flecha blanca, es un muchos opcional. O sea, esto es 0 o 1, y esto es
0, 1, 2, 3, 4, 5, muchos. Esto es solo 1. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no el 0. Y esa es como la diferencia entre pintar o no pintar la flecha y el círculo. El siguiente concepto, grado, se define como el número de tipos de entidades que participan en una asociación, porque bueno, acá hemos visto solamente asociaciones que se unen con otra asociación, pero también está el caso de asociaciones unarias, binarias, ternarias, ternarias. Ahora voy a mostrarles los ejemplos. Una asociación unaria es una línea que une a una entidad consigo misma. Por ejemplo, persona está casada con otra persona. Y acá tengo un círculo blanco y un círculo blanco porque estoy diciendo que esa persona podría estar casada con 0 personas, con ninguna. Podría ser persona soltera, no sé. Acá tengo otro ejemplo. Empleado es jefe de 0 o muchos empleados. Pero acá estoy diciendo que el empleado siempre tiene un jefe. Como si me voy por este lado. Entonces, un empleado es jefe de 0 o muchos empleados, pero un empleado también tiene un jefe y no puede tener 0 jefes. Probablemente el gerente general no tenga 0 jefes, pero bueno, ese es un caso borde. Y acá tengo el otro ejemplo que es producto. Un producto se compone de muchos productos o muchos productos se componen de otros muchos productos, como que acá venimos para aquel lado, en realidad. Pero puede ser que el producto por sí solo no necesite componerse por nadie más, porque es la cosa más pequeña dentro de un, no sé, de un producto, de una... No sé, acá quedó como extraño porque un producto compone más productos. También están las asociaciones binarias, que son las que vimos ahora, de donde decimos que una entidad se asocia con otra entidad. Acá es binario en el sentido de que hay dos entidades relacionadas asociadas entre sí. Bueno, también están las ternarias, donde la línea une 3 cosas, las n-arias, donde une infinitas cosas, pero esos casos en realidad no los vamos a ver mucho, así que no les puse ejemplos porque son un poquito más complicados. Quedémonos por ahora con que las entidades se pueden asociar consigo mismas y con que las entidades se pueden asociar con otras entidades. Y yo creo que con eso podríamos estar como bien para la mayoría de los casos. Tiempo. Se refiere a cómo el contenido de la base de datos varía o no en el tiempo. Interés por registrar un dato que varía en el tiempo versus solo registrar el valor actual. Tenemos las siguientes posibilidades. Estampillas de tiempo para registrar la historia, restricción de inserción para registrar cuando se inserta o restricción de retención para registrar cuando se retiene o elimina de forma lógica. Estampillas de tiempo es una marca o un atributo. Acá la forma de representar lo que tenemos con el modelo es con un atributo que se incluye dentro de la entidad. Entonces, por ejemplo, si yo escribo un atributo dentro de una entidad que es del tipo fecha de pago, fecha de contrato, o ambos a la vez, o uno o cada uno, es para representar que el dato que está registrado acá ocurrió en cierta fecha. Es un problema típico para manejar los precios de los productos y también sirve para diseñar entidades que almacenen como el valor actual y el valor que tuvo en cierta fecha. Por ejemplo, el precio del combustible, si lo almacenamos en una base de datos. Para poder tener el registro histórico de cuánta plata pagó una persona por cargar, no sé, 5 litros de benzina, y la benzina cambia toda la semana, necesito cada vez que cambie guardar un registro distinto en la base de datos. O, por ejemplo, acá tengo un producto que tiene un código, que tiene un nombre y que tiene un precio actual, eso es lo que vale actualmente, pero también tengo registros del mismo producto con un precio que tuvo hasta cierta fecha, como hasta esta fecha el producto tuvo este valor, pero actualmente tiene otro precio. Entonces acá estoy creando una forma de almacenar eso del precio que varía en el tiempo. La restricción de inserción, instante de tiempo en que el dato puede ser ingresado a la base de datos antes o después de la presencia de otro dato relacionado. ¿Cuándo se inserta? ¿Antes o después de cierto evento de tiempo? Acá tengo el ejemplo del pago del dividendo antes o después de la fecha de vencimiento. Tengo el dividendo, que bueno, es lo que yo tengo que pagarle al banco, por ejemplo, cuando pido un crédito hipotecario para pagar una casa. Tiene un valor y tiene una fecha de vencimiento. Y también tengo los pagos, que es el valor de pago y la fecha de pago. El dividendo puede tener 0 o un pago.
Y acá, como le puse el círculo blanco, yo estoy indicando que el dividendo yo lo puedo pagar atrasado. Como que puede que esta fecha de vencimiento pase y yo no pague nada. Y en ese caso yo voy a entender que está atrasado, solamente por el círculo blanco. Pero también puede darse el caso que yo lo haya pagado y este círculo blanco también me representa que existe el pago. Si se paga después de la fecha de vencimiento, no se registra el pago, pues se acumula para el próximo mes. Restricción de retención. Periodo de tiempo en el cual tiene sentido o vigencia un dato. ¿Hasta cuándo retengo en la base de datos o cuándo elimino este registro si me sirve o no me sirve? Es útil también tener registros, por ejemplo, comillas, eliminados para la historia, pero con eliminar no me refiero a borrar el registro completo, sino que a marcarlos como eliminados. En este caso, aparece el concepto de eliminación lógica, en donde tengo, por ejemplo, los estudiantes de la USM, que tienen root, rol USM, nombre, fecha de ingreso a la USM, cuando entraron, y también tengo la fecha de titulación. Si yo este campo, fecha de titulación, lo marco cada vez que alguien se titula y después quiero sacar estadística o quiero saber quiénes son alumnos regulares, yo voy a considerar como regular a todo estudiante donde fecha de titulación, los regulares serían todos los que tengan fecha de titulación mayor o que no tengan fecha de titulación al momento de que yo estoy haciendo la consulta. Si yo quiero saber los estudiantes que se titularon, no sé, el 2019, tengo que buscar todos los estudiantes donde la fecha de titulación sea 2019 y ahí voy a tener como la generación completa. Entonces, este campo que es fecha, me sirve como para dos cosas, como para saber quiénes son los estudiantes de una generación o para saber quiénes son los regulares, porque los regulares no van a tener fecha de titulación. Y ahí me ahorro el caso de tener que eliminar los estudiantes. Por ejemplo, si alguien se tituló, podríamos eliminarlo de la base de datos, pero a la universidad no nos conviene eliminar a los estudiantes cuando están titulados, porque es información valiosa que nos sirve, no sé, para la acreditación y para otras cosas, para estadísticas. Unicidad se refiere a la presencia única o exclusiva del dato, entidad o asociación, por ejemplo, el identificador. Entonces acá yo les dije que existía un atributo que yo siempre lo marcaba como identificador, y en ese caso le voy a colocar acá corchetes ID, según nuestro modelo. Y el último concepto, que quizá es un poquito más complicado de entender, pero lo vamos a ver con ejemplos cuando hagamos modelos de datos, hace referencia a la dependencia existencial. Se refiere al hecho de que la ocurrencia de una entidad depende de la presencia de otra entidad. Y dentro de este concepto a veces el concepto de integridad referencial, que también está muy relacionado con base de datos, y lo vamos a ver cuando veamos Access, porque ahí aparece explícitamente escrito integridad referencial en la interfaz de Access. En este caso, el ejemplo es de que una entidad no puede existir si no existe otra antes. A una entidad no tiene sentido si la otra entidad fue eliminada. Y acá el ejemplo que les tengo es cliente y factura. Si yo elimino al cliente, esta factura no tiene sentido que exista porque no voy a tener el root de cliente para asignárselo a la factura. O tampoco puedo generar facturas en mi sistema si no tengo registrado primero al cliente, como que lo puedo ver de esos dos lados. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Siempre con el círculo negro pintado al lado de la entidad que siempre debe existir. Al otro lado es opcional si existe o sea, si está pintado o no pintado la flecha o el círculo, pero en este caso tengo la factura y acá estoy obligando a que exista un cliente al lado de acá. El cliente puede tener 0 facturas, entonces acá la flecha no es necesario que esté pintada. Pero siempre se va a dar esta combinación de un lado pintado, el otro lado no pintado, cuando hablemos de dependencia existencial o de integridad referencial. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy, como son todos los conceptos generales que nosotros necesitamos entender para hacer modelos de datos. La próxima clase, que es el miércoles, vamos a hacer modelos de datos, y de hecho va a haber un ejercicio que ustedes van a tener que hacer y entregar, nada muy complicado, porque la idea es que alcanzamos a hacerlo en el bloque de clase. No sé si hay alguna pregunta sobre modelos de datos. En esta clase la idea era como ver todos los conceptos como que vamos a usar para hacer modelo de datos. Profe, yo tengo una pregunta con la diapo 53, ¿Sí? que si podría como decir el dividendo y el pago, ¿cómo se relacionan con los círculos obligatorio y opcional? Ya, aquí tengo que un dividendo tiene 0 o un pago, y un pago, o si existe el pago,
pertenece a un dividendo, no puede pertenecer a ningún dividendo. O sea, acá también se da el concepto de dependencia existencial. Pero acá lo que yo leo es que el dividendo tiene solamente un pago si es que lo tiene, y puede no tenerlo. Y el pago obligatoriamente debe pertenecerle a un dividendo, por dependencia existencial. Ya, gracias. Bueno, eso yo les voy a escribir un mensajito ahora para avisarles de la guía y de la página para hacer diagramas, para que la puedan revisar si quieren. Pero bueno, ya estamos pasaditos de la hora, así que no les quiero quitar más tiempo para que también tengan su descanso entre medio de clase. Así que si tienen cualquier pregunta, por favor, anótenla, la respondemos rápidamente o brevemente el miércoles. Y que tengan una muy buena semana. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe, que esté bien, gracias. Gracias.